El conflicto armado interno en Colombia es una guerra asimétrica de baja intensidad que se desarrolla en Colombia desde la década de 1960 hasta la actualidad. Los principales actores involucrados han sido en un comienzo el Estado colombiano y las guerrillas de extrema izquierda, sumándose décadas después los grupos paramilitares de extrema derecha, los carteles de narcotráfico y las bandas criminales. Ha pasado por varias etapas de recrudecimiento, en especial desde los años 80, cuando algunos de los actores se comenzaron a financiar con el narcotráfico. Los principales acontecimientos del conflicto armado colombiano son la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, el Bogotazo, la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, el Frente Nacional, el surgimiento de las guerrillas campesinas, de las FARC, del ELN y aparte el surgimiento de otros 3 grupos guerrilleros como el EPL, Quintín Lame y la formación del M-19, aparte del narcotráfico y por último de los grupos paramilitares. La muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Colombia pasaba problemas económicos. Él se vuelve alguien de esperanza porque tenía poder de convencimiento y tenía otro punto de vista. Reflejaba liderazgo y era como los demás, de estrato bajo. Era candidato a presidente y fue asesinado por el sicario Juan Roa Sierra el 9 de abril de 1948. Y todavía no se sabe con certeza quién lo mandó a matar. El Bogotazo. Tras la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, la gente pierde esperanzas y en señal de rabia destruyen la Plaza de Bolívar. Este acontecimiento se dio en las ciudades principales de Colombia. En conclusión, hicieron un ataque de rebeldía en reacción a la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Gustavo Rojas Pinilla, único presidente que llegó por una dictadura. Llegó por medio de un acuerdo entre los partidos liberal y conservador. El Frente Nacional fue un atentado hacia la democracia. Es un acuerdo entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, el cual consistía en turnarse el poder cada 4 años. El surgimiento de guerrillas campesinas. Muchos campesinos deciden armarse para poder llegar al poder en pueblos pequeños. Surgimiento de los primeros grupos armados en Colombia, campesinos comunes buscando espacios de poder. Las FARC. Manuel Marulanda, principal creador de las FARC en 1964 en el sur del Tolima. Estas guerrillas tienen un enfoque militar dado por Marulanda. Aparte, tenía mejor equipamiento por lo que no fue fácil derrotarlos. Su proyecto es tomar el poder como presidentes e implementar un modelo comunista. El ELN, Ejército de Liberación Nacional, fue un ejército creado por un sacerdote llamado Camilo Torres. Él tenía claro que Colombia es un país desigual. Esta guerrilla estuvo preocupada por los recursos naturales y pensaban que debería ser manejada por el gobierno colombiano. Su objetivo fue nacionalizar los recursos naturales. Otros grupos guerrilleros. Surgieron 3 grupos guerrilleros luego del ELN. Estos eran el EPL, Quintín Lame y el M-19. El EPL era un grupo guerrillero que tenía como objetivo la equidad en el campo y en la tierra. El Quintín Lame, guerrilla indígena, buscaba mejorar la condición de vida. Y el M-19, que fue un grupo guerrillero urbano principalmente en la ciudad. El M-19 es un grupo guerrillero urbano. Su ideología es acabar con el Frente Nacional. En el 74 se lanzó a la presidencia Carlos Pizarro, creador del M-19. Se caracterizan por el robo de la espada de Simón Bolívar y por la toma del Palacio de Justicia. El narcotráfico. Pablo Escobar descubrió la importancia de la amapola, o sea, su producción, porque de ahí se saca la marihuana. El país se empezó a llenar de amapola. Llega candidato a presidente Luis Carlos Galán, quien fue el primero en denunciar quién era Pablo Escobar y por eso fue asesinado. Los paramilitares. Carlos Castaño y sus hermanos fueron los primeros en crear los grupos paramilitares. Buscaban acabar con los grupos armados y surgen para hacer lo que no está haciendo el Estado. El estado actual del conflicto armado en Colombia.
La muerte de Raúl Reyes y la liberación de Ingrid Betancourt son muestras del estado actual del conflicto armado en Colombia. Tras 2 décadas de expansión territorial orientada a ganar presencia en zonas estratégicas, las organizaciones guerrilleras se han visto obligadas a retroceder para asegurar su retaguardia y cambiar sus tácticas de combate. De una guerra que buscaba avanzar sobre el territorio a una verdadera guerra de guerrillas, con golpes sorpresivos, acciones inesperadas y poca confrontación directa. Esta tendencia, que se inició durante el gobierno de Andrés Pastrana y se profundizó significativamente desde la llegada al poder de Álvaro Uribe, no parece que vaya a cambiar mucho en el futuro próximo.